Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si alguna vez tu hermano te ofende, ve a buscarlo y habla solas con él, para hacerle ver su falta. Si te escucha, ya te lo has ganado. Si no quiere escucharte, insiste, llevando contigo uno o dos personas más, para que el asunto se resuelva en presencia de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, manifiéstalo a la comunidad, y si ni siquiera a la comunidad hace caso, tenlo por pagano o recaudador de impuestos. Les aseguro que todo el que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Algo les dijo también: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre que está en el cielo se la concederá. Pues allí donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Quiero que hagamos énfasis en los últimos párrafos del evangelio, donde le dice a los apóstoles que si se ponen de acuerdo, si se organizan, cuando estén reunidos, cuando lo nombren a Él, cuando lo llamen a Él, cuando deseen que Él esté, Él va a estar. Y todo lo que pidan, el Padre que está en los cielos se lo concederá, dice la Sagrada Escritura. Pues allí donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es algo maravilloso y algo que debemos nosotros pensar y reflexionar esta semana, en este día, de que el poder de Dios trasciende las fronteras del tiempo, el espacio, de los lugares, de las circunstancias, a pesar de nuestros errores, nuestras imperfecciones, nuestra forma de pensar, de hacer, de actuar, que a veces son contrarias al Señor, pero sin embargo, como Él lo promete, Él va a estar hasta el fin de los tiempos con su iglesia, con la congregación, con los que se reúnen. Pero para que Él haga presente y para que esa oración la escuche el Padre, tenga un poder grande la oración, nosotros debemos de reunirnos con la condición de que nosotros realmente deseamos de que Jesús esté, donde estén uno o dos reunidos en mi nombre, no para jugar fútbol, no para tomarse una cerveza, no para ver la telenovela, sino en un ambiente espiritual. Resulta que en el judaísmo, en los rabinos, en el tiempo de Jesús, el único lugar donde se hacía la presencia del Señor era cuando se reunían. ¿Pero dónde se reunían? En la sinagoga a orar. Bueno, la sinagoga era un sitio de muchas actividades intelectuales, espirituales, materiales. Era un sitio donde se enseñaba la palabra de Dios, pero también se aprendía otros conocimientos. Era un sitio multifuncional. Pero cuando se reunían a leer la palabra del Señor, la presencia de Dios estaba con ellos. Es algo que los rabinos y en la Tanaj, en la Torá, en la tradición rabínica, se tiene muy apreciado, muy comentado por los rabinos, muy significativo de la presencia activa de Dios que está en todas partes. Pero Jesús da un paso más adelante y nos dice que en cualquier lugar. Quiere decir de que la presencia de Dios primero se revela como Señor y Salvador, porque el único que podía estar atravesando las barreras del tiempo, de lo material, las barreras físicas, es Dios, es Yahvé, es el Señor. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es el Señor, que Él va a estar en la presencia de todo el que tenga esa disposición. Y a veces no tenemos la disposición. A veces
nuestra oración es una repetición, o es por cumplir, o es por salir del paso, o es por llenar un requisito. Y ahí es cuando nosotros en nuestro ser no estamos abriendo nuestro corazón a la presencia del Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a la presencia de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen María, los ángeles y los santos. Pero para eso debemos estar reunidos. No quiere decir que solos no esté la presencia del Señor. Claro que sí, por eso Jesús decía, cuando usted vaya a hacer su oración, vaya a un lugar solitario, o a su cuarto, a un lugar íntimo, un lugar personal, un lugar especial, donde usted pueda tener una conexión con el Padre. Pero en este caso está diciendo donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre. Entonces, la oración en asamblea, la oración en grupo, tiene mucho poder. La oración en familia, algo que hemos perdido a lo largo de los años, es sentarnos a orar, a pedirle al Señor, pero verdaderamente, no porque, toca hacer el rosario, toca hacer la novena, toca hacer la oración, porque si no mi papá, mi mamá o mi hermano se emberracan y es que se ponen bravos, se ponen de mal genio, no les gusta, o porque es que necesito un favor económico, de salud o sentimental. No, es porque nos debe de nacer. Si no nos nace, la presencia del Señor no está ahí, porque nuestro templo, o sea, nuestro cuerpo, tiene que estar disponible en actitud para recibir esas bendiciones. Entonces, algo muy importante que debemos de analizar y tener presente es nuestra actitud a la hora de orar, solos o con familia, amigos, otras personas, en asamblea, en reunión, con congregados, con los que nos unimos para alabar y glorificar al Señor. A veces, por cuestiones económicas o problemas personales o afanes de la vida, estamos como que estamos y no estamos en dos momentos, en dos circunstancias diferentes. Nuestra mente está por un lado, nuestra boca, nuestros actos están por otra, y no nos podemos como concentrar, como unir en esa comunión, en esa unión perfecta. Debemos de trabajar mucho en eso, porque la oración de poder tiene una particularidad en la cual nos conecta y nos une, nos funde, nos cristaliza, nos fusiona, esa es la palabra, nos fusiona con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es muy importante que tengamos esa disposición. No es reunirnos por reunirnos, no es hacer por hacer, es porque nuestra mente, cuerpo y espíritu está concentrado para lo que va a hacer, está disponible, dispuesto a tener ese contacto con Dios. Y los que están a nuestro alrededor canalizan una gran fuerza espiritual. Por eso era tan importante en las asambleas, en las sinagogas, en las reuniones, que estuvieran unidos en oración. Eso lo dicen grandes rabinos, y la Taná, la Torá, toda la tradición semítica, y de muchos pueblos y de muchas religiones también, no solo del judaísmo, cristianismo o islam. ¿Por qué? Porque la oración en colectivo tiene una fuerza muy grande. No sé si ustedes hayan notado, cuando uno va a un santuario, a un lugar espiritual, usted llega y siente como esa fuerza de que quedó impregnada el lugar por mucha gente que ha pasado, mucha gente que se ha desahogado, mucha gente que ha pedido bendiciones, mucha gente que descarga sus problemas en las manos del Señor, otros en agradecimiento y otros pidiendo favores materiales y espirituales. Pero es una fuerza en la cual se hace presente. Por eso es tan importante la oración en familia. Unidos en familia podemos salir de muchas dificultades, a veces por las cuestiones del trabajo, del estudio, por tantas cosas nos aislamos en nosotros. Los aparaticos, el celular, el computador, el televisor, el internet, hace que nos aislemos y que muchas veces estemos juntos, pero no estemos, porque estamos conectados en otro modo, en otra fase, no estamos en lo que estamos. Entonces es muy importante que nosotros en la oración
con nuestro núcleo familiar, nuestras reuniones, estemos en lo que estemos, pero en la oración tenemos que estar en lo que estamos. Debemos de hacer un esfuerzo para concentrarnos, para estar en sintonía. ¿Por qué? Porque el enemigo es un artífice de la discordia, de la división. Diablo viene diabolos de división, de conflicto, de separación. ¿Qué le gusta al demonio? Entrar y distraernos. Si nos da bostezos, si nos da alergia, si nos da rasquiña, si pensamos en fulano, en sutano, si nos da sueño, pereza, dolor de cabeza, intranquilidad, nervios, sueño, es porque ahí está el enemigo. Y ahí es donde nosotros debemos decirle, alto, no va más. Esto es algo que yo voy a hacer y estoy haciéndolo con convicción. Entonces algo que debemos de tener muy presente no es la cantidad, sino la calidad de la oración. Y ahí, cuando están estos factores unidos, se hace presente la presencia de Yahvé, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí lo que nosotros pidamos al Padre va a tener una gran fuerza, y más porque el mismo Dios con nosotros, Jesús, se hace en medio. Es algo maravilloso en lo cual, a pesar de los siglos, a pesar de todo lo que vivimos, Él no está exento de nuestra vida. Él no se hace por fuera, no es un Dios lejano que está lejos de nosotros. Al contrario, se solidariza, se hace presente, siente lo que nosotros sentimos, vive lo que nosotros vivimos, experimenta lo que nosotros experimentamos. Y se hace presente porque Él tiene el poder de sanar, de liberar, de transformar. Pero la forma en que nosotros debemos de llegar a ese estado espiritual es nosotros sintonizándonos y organizando todo para que nosotros podamos estar en sintonía. Ahí es cuando el teléfono suena, el arroz se está quemando, golpean a la puerta, se me olvidó esto, se me olvidó lo otro. No, cuando estamos en comunión con el Señor, cuando estamos en oración, cuando nos reunimos 2 o 3, o aún cuando estamos solos, nuestra oración tiene que tener un solo objetivo: la comunión, la contemplación, la comunicación con el reino de los cielos, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay nada más, no hay nada más, no debe haber distractores, porque hace que nuestra calidad de concentración, la calidad de oración, la fuerza de oración llegue a la presencia del Señor. Entonces debemos de entender de que Jesús siempre está con nosotros, pero nosotros también tenemos que darle las condiciones para que Él se manifieste plenamente y para que nosotros podamos tener ese acercamiento a Él. Debemos de pensar que ellos son puros, nosotros somos impuros, pero lo que nos hace acercarnos, transformarnos, limpiarnos, liberarnos, es esa disposición de corazón. Ya Jesús pasa a un nivel superior donde ya no es tan importante un lugar como en otro. Sí, obviamente, nos reunimos en iglesias, en templos que son muy importantes, pero nuestro mayor templo somos nosotros mismos. Nuestro mayor templo es nuestra casa, nuestro mayor templo es nuestra familia. Ahí es donde nosotros debemos de estar sincronizados con la presencia divina. Y ahí vamos a recibir bendiciones. Por eso muchas veces clamamos, pedimos, buscamos, hacemos, pero de nuestro interior, de nuestro corazón, no está disponible, no está entregándonos totalmente el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir de que estar en ese momento totalmente imbuidos, sumergidos en la presencia del Señor. Es difícil. Esto se logra a través de muchos años de trabajo espiritual, de fortaleza, porque en un segundo pasa una mosca, porque en un segundo pasa un viento, porque en un segundo pasa un ruido, nos desconcentra. O sea, llegar a ese nivel de concentración profunda y de estar unidos, porque la oración, cuando estamos en unidad, es como una orquesta, es como una sinfonía, todos coordinamos, el Espíritu Santo hace que todos esos engranajes se unan perfectamente y se articulen de una forma majestuosa.
Entonces hay concordancia, hay sincronía, hay encuentro, y esa oración tiene un poder muy grande porque eso se vuelven como notas musicales que llegan a la presencia del Señor y tiene una gran fuerza. Pero para llegar a esa sincronía, para llegar a ese encuentro, a esa sinfonía, a ese interludio de oración en conjunto, debemos de trabajar mucho en eso. Y es muy difícil y es muy complicado, pero lo podemos llegar a hacer, y cuando lo lleguemos a hacer vamos a sentir una gran paz, vamos a sentir liberación, sanación, vamos a sentir cosas muy hermosas, vamos a sentir la presencia transformadora de Dios, y eso nos va a ayudar para crecer, para alimentar nuestro espíritu, para tener una fuerza diaria en tantas cosas que tenemos que vivir, y para que nuestra oración, esa proyección de la oración, llegue con fuerza a la presencia del Señor. Y ahí es cuando se hacen los milagros, ahí es cuando hay liberación, sanación, prosperidad y la bendición del Señor.